Anubis. Este es un enemigo exclusivo de un único juego de Zelda, es de Ocarina of Time, y es tan raro que solo aparece en una mazmorra, en habitaciones que puedes contar con los dedos de una mano y te sobran. La primera y última vez que lo vemos es en el Templo del Espíritu, como un enemigo que debemos derrotar si queremos abrir puertas cerradas con barrotes. Es un enemigo que obviamente alude a la cultura egipcia, utilizando el nombre del dios de la muerte Anubis, además de que su cabeza se asemeja a la de un chacal, para que se parezca aún más a su referencia. A esto se suma que está envuelto en vendas de tela como una momia, y como otro toque usa un usek o wesek, una pieza emblemática de la vestimenta egipcia entre faraones, nobles y dioses. Como enemigo aparece un agujero de la tierra, lo que siempre me hizo pensar, junto al nombre, que venía desde una dimensión de ultratumba. En el gameplay actúa como un reflejo de los movimientos de Link. Si te mueves, él también se mueve. Si atacas con la espada, él lanza una llama desde su boca. Esto último es muy irónico, ya que su única debilidad es al fuego, por lo que en las habitaciones donde lo encuentras, puedes activar un anillo de fuego para eliminarlo, o usar el fuego de Din o las flechas de fuego. Este enemigo no ha vuelto a aparecer en ningún otro juego, tampoco versiones mejoradas ni menores. Lo más parecido son otros enemigos que tienen un movimiento similar, los mímicos, que aparecen en juegos como Link's Awakening y los oráculos. Pero, aparte de compartir el movimiento, no comparten nada más, ni la estética egipcia ni la debilidad al fuego. No sé por qué no lo hemos vuelto a ver. Supongo que su patrón de ataque, basado en imitar los movimientos del jugador, quizás no se adapten bien a los juegos modernos de la saga. Si alguna vez regresa, lo más seguro es que lo veamos en mazmorras de arena o desiertos, o eso espero yo, para que no pierdan su peculiar diseño. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaré sobre 5 enemigos únicos, cada uno perteneciente a una entrega distinta de Zelda, para darle mayor variedad a la selección y evitar repetir juegos. Además, excluiré jefes y subjefes, y como ocurre con Anubis, estos enemigos no deben contar con versiones mejoradas ni variantes menores. La idea es que sean completamente exclusivos y ajenos a otros juegos de la saga. Babuzu. Mira este fanart del enemigo e intenta adivinar a qué juego pertenece en los comentarios. Te doy otra pista. Aquí tienes su sprite. Te daré unos segundos para que puedas contestar en los comentarios. Es de A Link to the Past. Babuzu es un enemigo único que es tan raro que solo aparece en el Palacio de Hielo y no ha vuelto a aparecer en otro juego. Las descripciones oficiales lo presentan como una lagartija de 2 patas, pero al ver su sprite no entiendo de dónde proviene esa descripción. Si me baso en lo que dice la descripción, me recuerda más a la carta Kageto Kage que a lo que realmente veo en el sprite. Para mí se asemeja más a una sombra con ojos o una masa amorfa de oscuridad con brazos. Es el enemigo más rápido del juego y aprovecha su velocidad para dañar al jugador. Este enemigo se encuentra en el Palacio de Hielo, es clave para su patrón de ataque. Acecha dentro de un agujero, esperando a que te acerques. Antes de salir, sus ojos brillan como una advertencia, pero al estar en un lugar con pisos congelados o de hielo, algo habitual en el Palacio de Hielo, es difícil evitarlo. Como Link resbala en estos suelos helados, es fácil acabar siendo golpeado por Babuzu. Esto, aunque ayuda a su patrón de ataque, creo que le juega mucho en contra de su vuelta a otros juegos, ya que su ataque es muy dependiente de su entorno. Babuzu es único en la saga, sin otros enemigos que compartan su patrón de ataque, ni apariencia. Lo más cercano serían los Boe, masas amorfas que pueden ser negras o blancas dependiendo de la región en la que aparecen. Sin embargo, su comportamiento es distinto, ya que estos persiguen al jugador y no tienen patas. Nejiro. Aquí tienes un fanart de este enemigo, y en este caso, su diseño es más fiel a lo original, así que no es tan ambiguo como el de Babuzu. Sigamos con el juego. ¿Reconoces a qué Zelda pertenece? Es de Majora Mask, es un enemigo exclusivo de este juego, y podemos encontrarlo en 2 lugares, el cañón Ikana y la torre de piedra. Y ya sé lo que están pensando, se parece a los Goron, como si fuera el primo bobo de estos. Pues, según información oficial del antiguo sitio de Zelda de Nintendo, han evolucionado para parecerse a los Goron, con el fin de atraer presas que los confundan con estos. Incluso hacen un sonido similar a ellos. Ahora,
Su nombre lleva el prefijo Neji, que en japonés proviene de Nejire, que significa retorcido o deformado. Al combinarlo con el sufijo Oron, tomado de Goron, algunos teorizan que estos enemigos podrían ser Gorons maldecidos por Skull Kid. Su apariencia es la de una roca con brazos y piernas, y al ser versiones extrañas de los Goron, su apariencia es la de una roca con brazos y piernas, y al ser versiones extrañas de los Gorons, no hay otros enemigos que se le parezcan. Lo más parecido a un Neiron son los Boulder, principalmente porque ambos tienen forma de piedra, aunque en el caso de los Boulder son simplemente pedruscos sin extremidades. Además, estos aparecen junto a los Neiron en el camino hacia Ikana. Los Neiron salen de la tierra y atacan a Link rodando. Si usas Alada, Talla o Tal, dependiendo de tu región como se llame, te dirá que huelen a pólvora, lo que indica que pueden explotar. La mejor opción contra ellos es usar armas a distancia, como el gancho. Al derrotarlos, dejarán bombas como recompensa, aunque si destruyes uno, otro aparecerá en el mismo lugar. Si quieres librarte de preocupaciones, puedes llevar puesta la máscara de piedra y estos enemigos te ignorarán. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? Creo que eso depende de la verdadera naturaleza de estos enemigos. La fuente oficial del antiguo sitio de Zelda de Nintendo menciona que han evolucionado para parecerse a los Goron. Si ese fuera el caso, donde haya Gorons, también deberían existir Neirons. Otra posibilidad es que los Neiron solo existan en Termina, lo que significaría que esta evolución ocurrió únicamente en esa dimensión y que en Hyrule no existen. Por otro lado, si realmente son versiones corruptas creadas por Skull Kid, entonces no existirían de forma natural, sino que su presencia dependería de la existencia de la máscara de Majora, o simplemente son Gorons feos, y nadie quiere un Goron feo. Vamos a ver, este personaje es fácil de adivinar con esta silueta. Es rosado con rojo, podrías pensar que es débil por lo cute que es, pero en realidad es una máquina de destrucción masiva. Sí, es Peach. Ya en serio, Anti-Kirby es un enemigo exclusivo de Link's Awakening, apareciendo en el primer piso de la Torre del Águila. La única diferencia con Kirby es que este es malvado, ruin, le gusta el rock y el metal, es el Kirby de las portadas occidentales. En realidad no se sabe por qué decidieron incluirlo en el juego. Así como él, también aparecen personajes de otras franquicias, como los Goombas y los Chip Chip de Mario, además de Richard del juego Kaeru no Tame ni Kane wa Naru. La explicación más lógica, vamos a decirle así, es que el juego ocurre dentro de un sueño, y en los sueños todo es posible, o simplemente vieron que nadie estaba usando los sprites y decidieron aprovecharlos. Sea cual sea la razón, Anti-Kirby aparece y ataca succionando a Link. Curiosamente, este ataque hace mucho menos daño que el contacto directo con el enemigo. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en otro juego. Y no, el remake no cuenta, es literalmente el mismo título. Que, hablando de remake, el modelo 3D de Anti-Kirby es el mismo de Kirby en Star Allies, solo que con otras texturas. ¿Hay esperanza de volverlo a ver? Lo dudo, es probablemente el enemigo con menos posibilidades de regresar, simple y sencillamente porque es un personaje de otra franquicia, y no tendría sentido reintroducirlo. Link's Awakening apenas y fue supervisado por Miyamoto, y quienes realmente estaban a la batuta no le tenían miedo al éxito. Foka. Pocos son los que se lo han encontrado, y todos ellos lo mantienen vivo en sus pesadillas. ¿Sabes de qué juego de Zelda pertenece este enemigo? Te espero a que intentes adivinar en los comentarios. Es de Adventure of Link. Es el enemigo normal más fuerte de Zelda 2. Su ataque de 112 puntos solo es igualado por jefes en este mismo juego, o el mismísimo Thunderbird, el jefe del Gran Palacio. Y es en este, el último palacio del juego, donde los encontramos por primera y última vez en toda la saga. Más conocidos en Occidente como Eagle Knight, sus dos variantes, roja y azul, tienen el mismo daño, pero diferente resistencia, siendo el azul el que tiene mayor vitalidad. Son enemigos basados en un ave, y como curiosidad, el rey de Hyrule los creó usando aves para que protegieran el Gran Palacio. Actúan como los Iron Knuckle, con la diferencia de que pueden saltar muy alto, lo que provoca que el jugador reciba daño por golpes inesperados.
Además de atacar con su espada, pueden lanzar un rayo como el de Link, y su casco evita que puedan recibir el golpe con salto hacia abajo, una de las artes más usadas en todo el juego. Para vencerlo hay que golpearlo cuando no está protegiéndose con el escudo. Golpearlo desde abajo con el arte del golpe hacia arriba también puede ser una buena estrategia. Con el nivel más alto de ataque puedes derrotarlos con 6 golpes, aunque enfrentarlos por primera vez con su estrategia de saltar, lanzar rayos y atacar con la espada puede ser abrumador. ¿Por qué no los hemos vuelto a ver? Primero, no muchos los conocen, son enemigos exclusivos de una única mazmorra, como sucede con otros puestos anteriores. Segundo, tienen la desventaja de que pertenecen a Zelda 2 y por su dificultad, pocos llegan hasta ellos para verlos en toda su gloria y tener un recuerdo nostálgico de ellos. En tercer lugar, ya hay demasiados enemigos basados en caballeros. Los Iron Knuckles, que debutaron en este mismo juego, apenas aparecen en otros 2 títulos, Ocarina of Time y Majora Mask, y en este último porque reciclan enemigos de Ocarina of Time. Y claro, están los Darnuks o Ferrus, dependiendo de cómo le llamen en tu región, la caballería por excelencia del lado de las fuerzas del mal. La sombra de estos es demasiado larga, tanto que algunos piensan que los Iron Knuckles y la Guardia de Hyrule son Darnuks, cuando en realidad son 3 enemigos diferentes. Ahora imagínate añadir un cuarto, del cual nadie se acuerda ya. Es por eso que no volveremos a ver a los focas. Y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado este recorrido por algunos de los enemigos más olvidados de la saga. ¿Te gustaría que alguno volviera? ¿Recordabas alguno de ellos? ¿Qué otro enemigo fuera de esta lista merece ser recordado? Déjame tu opinión en los comentarios, que yo siempre les leo a todos. Si has llegado hasta aquí, te agradecería que le dieras like al video y que te suscribas si aún no lo has hecho. Esto me ayuda muchísimo a crecer y me da ánimos para seguir trayéndoles más contenido. Gracias por tomarse el tiempo de ver el video, de verdad lo aprecio. Solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós. Rivali me hizo recordar a los focas azules. Los Ornis son otro clavo por el cual no volveremos a ver a los focas.